Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula El tiempo es relativo y es la parte 2 de la historia La escala del tiempo. El tiempo humano es una trampa de percepción. Durante las primeras décadas de mi estancia en el Valle de México, viví bajo la ilusión de que todo era estático. El imperio mexica se consolidaba, las guerras de conquista de Itzcoatl redibujaban los mapas y el humo de los templos se volvía una constancia en el horizonte. Para mí, esos años pasaban como las páginas de un libro que se hojea con desinterés. Estaba convencido de que, aunque los imperios cayeran, mi realidad con mi flor permanecería inalterada. Ese fue mi error más humano, creer en la permanencia de un instante. Había pasado casi 50 años desde aquel día en que ella me encontró entre los juncos. 50 años. Para mi especie, eso es menos que un ciclo de sueño. Es un intervalo estadísticamente insignificante, pero para mi flor era toda una vida. Ella ya no era la joven de 20 años que desafiaba a los dioses con la mirada. Ahora tenía 70, una edad que, en su mundo, era un privilegio reservado para muy pocos, una marca de sabiduría y de una resistencia física casi legendaria. Fue entonces cuando empecé a notar el peso de la decadencia. No ocurrió de golpe. El deterioro humano es una erosión lenta, similar a la forma en que el agua va desgastando la piedra de un acantilado hasta que un día simplemente se desmorona. Al principio, fueron detalles que mis sentidos hiperagudos registraban como anomalías técnicas. Su cabello, que antes tenía el brillo profundo de la obsidiana pulida, comenzó a perder su pigmentación. Primero, fueron hebras aisladas, como hilos de plata que se enredaban en el peine, y luego se convirtió en una marea gris que enmarcaba un rostro surcado por líneas que yo no sabía interpretar. Para mí, esas arrugas eran fallos en la estructura de su piel, pérdida de colágeno y elasticidad que mi propia biología habría reparado en milisegundos. Pero en ella, esas marcas contaban historias. Eran el mapa de cada vez que se había reído de mis torpezas, de cada preocupación por las cosechas, de cada noche que pasamos observando el movimiento de las aguas en el lago. Observaba sus manos con una mezcla de fascinación y horror. Esas manos que me habían enseñado a tocar la tierra y a sentir el calor del fuego, ahora temblaban ligeramente al sostener una taza de cacao. Sus articulaciones se habían vuelto nudosas y sus movimientos, antes fluidos como el nado de una garza, ahora eran lentos y calculados, como si cada paso fuera una negociación dolorosa con la gravedad de este planeta. «Estás mirándome otra vez», me dijo una noche, mientras el aroma del copal flotaba en el aire de la montaña. «Me miras como si estuvieras buscando algo que se ha perdido». No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle que estaba analizando la degradación de sus tejidos con la desesperación de alguien que intenta detener un eclipse con las manos? Ella se reía de mi seriedad, pero su risa ya no tenía ese tono cristalino de antes. Ahora era una nota rota, cansada, cargada de una fatiga que ninguna de mis medicinas galácticas, si es que hubiera tenido alguna, podría haber curado. Empecé a sentir una incomodidad que mi base de datos no lograba clasificar. Mi especie no experimentaba la ansiedad ante la pérdida porque no poseemos nada que sea verdaderamente finito. Pero con ella, el tiempo había dejado de ser una abstracción irrelevante. Ya no eran unos cuantos años, eran estaciones que yo contaba con un fervor religioso. Ya no eran unos cuantos años, eran estaciones que yo contaba con un fervor religioso. Cada invierno que pasaba me parecía un asalto directo contra su vida. Cada vez que tosía por el humo de los braseros, yo sentía una perturbación en mi propia estructura molecular. Lo que en un principio había sido preferencia por su compañía, se había transformado en un apego tan profundo que amenazaba con redefinir mi propósito en este mundo. Ya no me importaba robar una nave, ya no miraba al cielo buscando señales de mi gente. Mis ojos se habían anclado a la tierra, o más específicamente, a la pequeña y frágil figura
que se marchitaba a mi lado. Una noche, mientras observábamos el cielo, ella me dijo algo que yo había estado evitando durante medio siglo. «Tú no cambias», me dijo. «He visto pasar a mis padres, a mis hermanos, incluso a mis amigos de la infancia. He visto cómo el mundo se vuelve viejo a mi alrededor, pero tú eres el mismo hombre que salió del fuego hace 50 años». Hice un gesto de silencio, intentando desviar el tema, pero ella no me dejó e insistió. «Dime la verdad, ¿seguirás aquí cuando yo ya no esté? ¿Seguirás mirando las estrellas cuando mis ojos se hayan convertido en polvo del valle?» Fue la primera vez que sentí algo parecido al miedo. No miedo a la muerte, yo soy prácticamente inmortal, sino miedo a la ausencia. La idea de un mundo donde el sol siguiera saliendo sobre los volcanes, pero donde la voz de mi flor no estuviera para nombrarlos, me parecía una aberración lógica que no podía permitir. «No hables de eso», le pedí, y mi voz, que generalmente era una frecuencia plana y controlada, tembló un poco. «Tu cuerpo solo necesita descanso. Los ciclos de este planeta son duros, pero siempre hay una renovación». Ella sonrió con una mezcla de ternura y tristeza que siempre me hacía sentir como un niño ignorante a pesar de mis 5000 años. «Para ti, el tiempo es un círculo que nunca termina, pero para nosotros, el tiempo es una flecha, y mi flecha está llegando al final de su vuelo. No me pidas que ignore lo que mis huesos ya saben». Me convencí a mí mismo de que ella estaba equivocada. Mi arrogancia de ser superior regresó para protegerme. Me dije que los humanos eran melodramáticos, que su percepción del final era exagerada. Decidí que simplemente ignoraría su envejecimiento. Seguiría tratándola como si tuviera 20 años, como si su corazón no estuviera perdiendo el ritmo, como si sus pulmones no estuvieran luchando por cada bocanada de aire. Pero el universo no se doblega ante la negación de nadie, ni siquiera ante la de un ser que ha visto el nacimiento de las nebulosas. El peso de la decadencia se volvió insoportable cuando llegó aquel invierno de 1476. El frío bajó de las cumbres nevadas y se instaló en las habitaciones, y con el frío llegó una debilidad que mi flor ya no pudo ocultar con sonrisas. La vi detenerse a mitad de un pasillo, llevándose la mano al pecho con el rostro pálido como la cal. La vi pasar días enteros en el lecho, mirando a través de la ventana con una mirada que ya no estaba en este presente, sino en un lugar al que yo no podía seguirla. Y aún así, en mi estupidez eterna, yo seguía pensando: mañana estará mejor, solo es un ciclo. Los sistemas biológicos siempre encuentran el equilibrio. No quería entender que el equilibrio de la vida humana es precisamente la muerte. No quería aceptar que el precio de haber compartido su intensidad era tener que presenciar su extinción. Mientras el imperio allá afuera seguía su marcha sangrienta y gloriosa, mi pequeño universo se estaba apagando, latido por latido. El tiempo, que para mí siempre había sido un aliado infinito, se había convertido de pronto en un verdugo que no aceptaba sobornos. Y yo, el observador de estrellas, me encontré contando los segundos entre cada una de sus respiraciones, rogando a un cosmos en el que no creía que el siguiente suspiro no fuera el último. No hubo señales en el cielo, no hubo eclipses ni terremotos, ni siquiera los volcanes rugieron para anunciar que el hilo se había cortado. En el mundo de los humanos, las cosas más devastadoras suelen ocurrir en el silencio más absoluto. Sucedió en la profundidad de una noche de invierno, cuando el frío del Valle de México se filtraba hasta en los huesos más fuertes. Yo estaba sentado a su lado, como lo había estado durante semanas. Mi mano, que podía triturar el acero si así lo decidía, sostenía la suya con la delicadeza de quien sostiene
una burbuja de jabón, el ritmo de su corazón, que yo había monitoreado con precisión quirúrgica desde que la conocí, comenzó a saltarse pulsaciones. Para mis sentidos, era como escuchar una transmisión de radio que se pierde en la estática de una tormenta solar. Y entonces, simplemente ocurrió. El último suspiro salió de sus labios. Un sonido leve, casi imperceptible, como el roce de un ala de mariposa contra un cristal. Y luego, solo hubo quietud. En mi experiencia, la quietud es solo un estado transitorio. En los mundos que he visitado, en las naves que he pilotado, todo tiene reversibilidad. Si un reactor se apaga, se reinicia. Si un sistema colapsa, se reconstruye. Si una célula muere, se reprograma. Mi mente, forjada en la lógica de la eternidad, se negó a aceptar lo que mis ojos veían. Me quedé ahí, inmóvil, esperando el reinicio del sistema, esperando que el flujo eléctrico volviera a recorrer sus nervios. Pasó 1 hora, luego 4. El sol comenzó a teñir de naranja, las cumbres de las montañas, pero mi flor no se movió. Fue en ese momento cuando la gente de su comunidad, su familia y los sacerdotes del barrio intentaron entrar en la habitación. Ellos sabían lo que yo me negaba a reconocer. Venían listos con sus mantas mortuorias, con su incienso de copal y sus cantos para guiar el alma a través de los niveles del Mictlán. Pero yo no era el hombre amable que habían conocido. Cuando intentaron tocarla, algo en mi interior, un instinto que ni siquiera sabía que mi especie poseía, se rompió. Mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Mi piel se tornó de un color gris metálico. Mi estatura pareció aumentar y emití un sonido que no pertenecía a ninguna garganta humana, una frecuencia sónica que hizo vibrar las paredes de adobe y hizo caer el polvo del techo. Los vi retroceder aterrorizados, cayendo de rodillas ante lo que creían que era un dios enfurecido. ¡Fuera!, rugí, deformado por mi propia angustia. ¡Ella no se ha ido! Solo está en pausa. Los expulsé a todos y cerré la entrada. Me quedé a solas con ella durante 3 días y 3 noches. Durante ese tiempo, hice todo lo que mi conocimiento científico me permitía. Analicé sus tejidos, intenté estimular sus centros nerviosos mediante micropulsos electrónicos generados por mi propio sistema nervioso. Busqué en mi memoria técnica cualquier protocolo de resucitación que pudiera adaptarse a un organismo tan primitivo como el humano. Pero la biología de la Tierra es implacable. Sin oxígeno, las neuronas se disuelven. Sin latido, la sangre se estanca. Lo que vi en esos 3 días fue la lección más cruel de mi vida: la entropía. Observé cómo la rigidez se apoderaba de sus miembros y cómo el calor que yo tanto había amado se escapaba, dejando atrás solo una cáscara de carbono y agua. Y fue entonces cuando la verdad me golpeó con la fuerza de un asteroide. La muerte humana no es una transición, no es un estado diferente de la materia que puede corregirse con tecnología. Es un final absoluto. Es una puerta que se cierra y se sella para siempre. Mi flor no estaba dañada. Mi flor ya no existía. Lo que quedaba en ese lecho era solo el envase de una intensidad que se había evaporado. Por primera vez en mis 5000 años, sentí la magnitud de mi soledad. Yo era eterno, sí. Yo viviría otros 40,000 años si quería, pero viviría en un universo donde ella nunca volvería a pronunciar mi nombre. El tiempo que antes era mi tesoro se transformó de repente en mi condena.
¿De qué servía todo el tiempo del mundo si cada segundo restante sería un eco de su ausencia? No hubo una despedida. No pude soportar el ritual de ver cómo la entregaban a la tierra. Al amanecer del cuarto día, antes de que los sacerdotes se atrevieran a volver, salí de la casa. Mi forma humana era de nuevo perfecta, pero mis ojos eran los de un náufrago. Caminé entre la niebla del lago, alejándome de Tenochtitlan, alejándome de los mercados, de los templos y de todo lo que oliera a ella. Los años que siguieron son una mancha borrosa en mi memoria. Me convertí en un espectro que vagaba por el continente. Vi cómo los hombres blancos llegaban en sus casas flotantes de madera, trayendo consigo enfermedades y deidades de hierro. Vi cómo el imperio de Itzcoatl y Moctezuma se derrumbaba bajo el peso de la pólvora y la traición. Vi cómo el gran lago de Texcoco era drenado hasta convertirse en un desierto de sal y polvo. Nada de eso me importaba. Para mí, el mundo ya se había acabado en aquella habitación. Me limité a observar, cambiando de rostro cada década para no despertar sospechas. Fui monje en los conventos de la Nueva España. Fui minero en las profundidades de Zacatecas. Fui soldado en fronteras que ya nadie recuerda. Aprendí sus nuevos idiomas. Me puse sus ropas pesadas y probé sus comidas extrañas. Pero en mi interior seguía siendo la piedra que mi flor había intentado calentar. Me convencí de que nunca más permitiría que un ser efímero se acercara a mi núcleo. Me rodeé de una armadura de indiferencia lógica. Me dije que los humanos eran como las flores que ella tanto amaba, hermosas por un momento, pero destinadas a la putrefacción. Y yo no estaba hecho para las flores, yo estaba hecho para las estrellas. O eso creía. Porque, verán, el problema de haber amado a una flor es que una vez que conoces su fragancia, el vacío del espacio te parece un lugar demasiado frío para regresar a él. Pasé más de un siglo en este estado de sonambulismo eterno, cruzando fronteras y caminando sin parar, hasta que el destino, o la simple probabilidad estadística, me llevó a las costas de Virginia en el año de 1607. Había pasado mucho tiempo desde que sentí algo que no fuera un tedio infinito, pero allí, entre el olor a pino virgen y el sonido de las hachas europeas golpeando los árboles de un nuevo mundo, algo en mi sistema nervioso central dio una señal de alerta, una anomalía, un encuentro que no estaba en mis planes y que amenazaba con derretir el hielo que yo mismo había construido sobre mi corazón. Dicen que el tiempo lo cura todo, y es una de esas mentiras piadosas que los humanos se repiten para no volverse locos ante la brevedad de su existencia. El tiempo no cura, el tiempo solo entierra. Pasé más de un siglo enterrado en mi propia apatía. Crucé el océano en barcos que olían a desesperación y madera podrida, buscando lugares donde el nombre de mi flor no significara nada, donde el náhuatl fuera una lengua olvidada y donde el sol no brillara con la misma intensidad que en el Valle de México. Me convertí en un experto en la arquitectura del olvido. Adopté rostros de hombres cansados, de marineros silenciosos, de escribanos que registraban los bienes de la corona española sin levantar la vista del papel. Pero en mayo de 1607, mi exilio voluntario me llevó a las costas de un mundo que ustedes llamaban nuevo, aunque para la tierra misma era tan viejo como el tiempo. Me encontraba en una región que ahora ustedes conocen como Virginia. El paisaje era radicalmente distinto al de mis años con mi flor. Aquí no había lagos de espejo ni volcanes eternos. Había pantanos densos, bosques de pinos que parecían lanzas apuntando al cielo, y una niebla perpetua que se pegaba a la piel como un sudario. Observé desde la distancia la llegada de 3 barcos ingleses, el Susan Constant, el Goodspeed y el Discovery. Vi a esos hombres desembarcar con sus corazas oxidadas y sus sueños de oro, ignorantes de que estaban pisando un suelo que no les pertenecía. Para mí,
eran solo otra oleada de hormigas construyendo un hormiguero que tarde o temprano iba a colapsar. Mi plan era el mismo de siempre: observar, pasar desapercibido y seguir esperando ese avance tecnológico que nunca parecía llegar. Sin embargo, algo interrumpió mi letargo. No fue el sonido de los cañones ingleses, ni los gritos de los colonos que luchaban por arrebatarle un pedazo de tierra a la selva. Esas eran voces humanas, ruidos cargados de ego y ambición que yo ya había aprendido a filtrar como estática de fondo. Lo que rompió mi armadura de indiferencia fue un sonido mucho más primario. Fue un sonido que se filtró por las grietas de mi indiferencia. Un aullido seco, roto, que se repetía con la cadencia de quien ya no espera ser escuchado. Era el llanto de un animal en agonía. Me moví hacia allí casi sin pensarlo, y lo encontré en un claro, cerca de donde los hombres de Jamestown habían empezado a marcar su territorio con trampas de hierro y fuego. Era un perro, una mezcla de lobo y los canes que traían los europeos, una criatura de pelaje oscuro y ojos color ámbar que ahora estaban nublados por el dolor, y una trampa para osos. Una mandíbula de metal oxidado le estaba destrozando la pata trasera. A pocos metros vi a dos hombres. Se reían. No tenían prisa por terminar con el sufrimiento del animal. De hecho, uno de ellos se divertía lanzándole piedras, disfrutando de la reacción completa de miedo del pobre animal. En ese momento, algo que llevaba dormido más de un siglo se encendió en mi interior. Mi cuerpo, que llevaba décadas moviéndose con la pesadez del plomo, recuperó de golpe la agilidad de un depredador. No hubo palabras, simplemente hubo violencia física, rápida y eficiente, para apartarlos del animal. Cuando me arrodillé frente a él, el perro me lanzó un mordisco que me desgarró la mano. Mi sangre, de un rojo demasiado intenso para ser humano, goteó sobre el metal oxidado de la trampa. No retiré la mano, dejé que sintiera mi olor, que probara mi calma, mientras con un esfuerzo físico obligaba a las mandíbulas de hierro a abrirse. El metal chirrió, se resistió, pero terminó cediendo. Lo llamé Sombra, simplemente porque no dejaría que se apartara de mi lado. Cargué a Sombra durante leguas enteras, sintiendo cómo su calor se filtraba a través de mi túnica, cómo su sangre espesa y caliente me marcaba el pecho. No busqué refugio cerca de los hombres, me interné en las profundidades de las colinas boscosas, allí donde el aire es tan denso que parece que puedes masticarlo. Lo llevé a una grieta entre las rocas, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Los primeros días fueron una guerra de voluntades y silencio. Sombra pasó muchos días acurrucado en el rincón más oscuro de la cueva, gruñéndome cada vez que mis dedos se acercaban para limpiarle la herida. Recuerdo perfectamente el olor amargo de la corteza de sauce que usaba para bajarle la fiebre, la textura del musgo frío que recogía en los arroyos para absorber la infección, y el sonido de su respiración entrecortada en las noches donde hacía más frío. Hubo momentos en que el dolor lo volvía loco y hundía sus colmillos en mi brazo. Yo no retiraba la mano, dejaba que simplemente se tranquilizara, que entendiera que yo no era una amenaza. Me quedaba allí, inmóvil, convirtiéndome en una parte más de la cueva, tan constante como el goteo del agua sobre las estalagmitas. Fue el hambre lo que finalmente tendió el puente. Empecé a cazar para él con una dedicación que quizás podría rozar la obsesión. Rastreaba ciervos y aves, y después los desplumaba y troceaba con mis propias manos para poder ofrecérsela. El día que Sombra aceptó el primer bocado de mi mano, sin gruñir y sin desconfianza, sentí una vibración en mis huesos que no había experimentado nunca. De alguna forma, en su expresión, mostró lo que solo puedo describir como lealtad o aceptación. En ese momento, solo existíamos él y yo. A medida que su pata sanaba, dejando una cicatriz que él llevaba con la dignidad de un guerrero, Sombra me sacó de mi letargo y me devolvió al mundo de los vivos. Pero no me llevó de vuelta a las ciudades, sino al corazón mismo de los bosques. Él no caminaba por estos bosques como yo lo había hecho durante siglos,
sin realmente prestar atención a la hora. Él lo vivía con los sentidos alerta. Me obligó a seguirlo y a través de él aprendí a leer el lenguaje de lo invisible. Me enseñó que el viento no es solo aire, sino un mensajero que trae el aviso de una tormenta a 10 kilómetros de distancia. Aprendí a distinguir el sonido de una hoja seca bajo las patas de un lince y a sentir la vibración del suelo cuando la manada de bisontes se movía a leguas de distancia. Nos volvimos inseparables. Cazábamos juntos. Coordinamos mis movimientos calculados con su velocidad instintiva. En los inviernos más crudos de Virginia, dormíamos acurrucados. Dormía junto a mí, y el ritmo de su corazón contra mis costillas se convirtió en mi nuevo metrónomo, desplazando el tic-tac infinito de mi propia inmortalidad. Sombra no me aceptaba por lo que era o lo que sabía. Me aceptaba porque yo era el ser que cuidaba su sueño y compartía su comida. Su lealtad era un ancla que me impedía salir flotando hacia el vacío de mis propios recuerdos amargos. Él me devolvió mis instintos de depredador, pero también me recordó la belleza del asombro. Ver cómo perseguía sombras entre los pinos o cómo disfrutaba del sol de la mañana me hizo entender que mi mayor error había sido mirar siempre la eternidad, olvidándome de que la vida, para ser real, debe vivirse en el presente. Vivimos casi 12 años juntos, una eternidad para un perro lobo, un parpadeo para mí. Vi cómo su pelaje negro se cubría de canas y cómo sus ojos ámbar se volvían lechosos, pero su lealtad nunca flaqueó. En sus últimos días, cuando sus patas ya no podían sostenerlo, me dediqué a él con una paciencia que no tenía rastro de mi antigua arrogancia. Lo cargaba en mis brazos para que pudiera beber de los arroyos, y le hablaba en un lenguaje que no necesitaba palabras, un susurro de frecuencias que solo él y yo compartíamos. Cuando finalmente murió, bajo aquel viejo roble que dominaba el valle, no sentí el colapso destructivo que sufrí con mi flor. Esta vez, mientras sostenía su cabeza y sentía su último aliento, experimenté una gratitud sólida y pesada. Cavé su tumba con mis propias manos, sintiendo la tierra fría bajo mis uñas, y lo enterré con el respeto que se le debe a un maestro. Al cubrirlo, me di cuenta de que Sombra me había dado el mejor de los regalos. Me había enseñado a soltar sin despedazarme. Había sanado mi herida con la persistencia de su presencia silenciosa. Me levanté de aquel lugar con la espalda recta y la mente despejada. Estaba completamente despojado del estupor que me había mantenido prisionero. Por primera vez en mucho tiempo, realmente miré al horizonte y presté atención a lo que ahí había. Ahora estábamos en el año 1619. Ya no era una condena de espera. Era quizás el inicio de una nueva era. Sombra ya no estaba, pero me dejó sus instintos y la sabiduría de quien sabe que cuidar de otro es la única forma de salvarse a uno mismo. Estaba listo para volver al mundo de los hombres, no como un náufrago, sino como un observador que finalmente comprendía el valor de cada latido, por breve que éste fuera. Si te está gustando la historia, no olvides decírmelo en los comentarios. Si tienes alguna idea o algún cambio que te gustaría para el siguiente capítulo, no olvides decírmelo. Estaré al pendiente de todos sus comentarios. Además, recuerda darle like y compartirla. Y si aún no estás suscrito, suscribirte. Y si está dentro de tus posibilidades volverte un miembro del canal, me ayudarías muchísimo a seguirles trayendo más contenido. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos de todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible. No solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias, en especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.